Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Alcalá Cofrade, segundo programa de nuestra cuarta temporada. Le queremos dar las gracias por estar ahí una vez más porque pues hemos recibido su cariño, hemos recibido las críticas agradables también por haber empezado pues esta cuarta temporada el pasado jueves. Y hoy pues vamos a dedicar bastante tiempo a hablar de la Virgen del Rosario, Nuestra Señora la Virgen del Rosario de la Hermandad de la Divina Misericordia de Santiago, que estuvimos acompañando buena parte de su recorrido este pasado domingo, pues que realizó, como decimos, esa salida procesional por las calles de la feligresía de Santiago y bueno, pues vivimos momentos muy hermosos que le vamos a enseñar en este día, en el que, bueno, pues vivimos esa resaca de estos cultos. Todavía tiene la hermandad, ahora hablaremos también con su hermano mayor, pues cultos este próximo fin de semana con el que se concluirá este ciclo de cultos a la Virgen del Rosario de Santiago, de la Hermandad de la Divina Misericordia. Pero hoy también tenemos entrevista, vamos a hacer una entrevista, amplia entrevista con el presidente del Consejo, con Enrique Ruiz Portillo. Vamos a estar con él para que nos vaya hablando de estos primeros meses, estas primeras semanas, como presidente del Consejo, cuáles son sus líneas maestras de actuación, a dónde nos va a llevar, bueno, pues este mandato y cuáles son sus ideas y cuál está siendo su acogida también por parte de las hermandades una vez que ya lleva, como decimos, varios meses como presidente del Consejo. Y también vamos a intentar conocerlo un poquito más a nivel personal y a nivel cofradiero, que es también de lo que se trata en estas entrevistas. Vamos a repasar también la actualidad, como cada día, una actualidad que vamos a alargar, que vamos a paradear y vamos a contarles con todo lujo de detalles, porque han pasado bastantes cuestiones durante esta semana en la Alcalá Cofradiera y bueno, pues tenemos por delante, como decimos, un programa muy interesante que arrancamos ya. Recuerden que nos pueden ver en este día, hoy jueves, mañana viernes estaremos también en antena, el próximo domingo y ya el lunes. A partir del lunes también tendremos ya nuestro programa colgado en nuestro canal de YouTube en Viva Móvil Televisión, y también nos pueden ver, para todos aquellos que están teniendo problemas con la señal de Viva Móvil en estos días, en vivamóvil.tv en tiempo real está toda la programación de Viva Móvil Televisión. Así que con todo esto, como no podía ser de otra manera, arrancamos Alcalá Cofrade. Bueno, pues arrancamos nuestro programa en el día de hoy, lo vamos a hacer con la Virgen del Rosario de Santiago. Vamos a comenzar por el principio, por esa salida en la lonja de Santiago, hermosísimo el momento, y vamos a ver a lo largo de nuestro programa, vamos a ver más fragmentos en los lugares donde pudimos estar, dejando para lo último un momento mágico, un momento maravilloso que pudimos vivir el pasado domingo, como esa vuelta, ese giro que hace desde la calle Alcalá y Ortiz hasta la calle Pescadería, buscando ya su barrio, la zona de las Corachas, que es un momento memorable y que disfrutamos todos también en este pasado domingo. Así que nos quedamos con la Virgen del Rosario, a la que le vamos a dedicar buena parte de nuestro programa.
Pues ahí está la Virgen del Rosario de la Hermandad de la Divina Misericordia, la Virgen del Rosario de Santiago en su salida, y vamos a arrancar con la información de esta semana que viene muy cargadita. En primer lugar vamos a hablarles del nuevo arcipreste de la ciudad. Ya saben que a final del pasado curso pues hubo una serie de movimientos en nuestras parroquias, una serie de cambios de párroco, de incorporación de vicarios parroquiales a las distintas parroquias de Alcalá de Guadaira, y una vez que ya se han consumado estos cambios en este inicio de curso 2022-2023, este pasado mes de septiembre, pues ya los sacerdotes de nuestra ciudad, los párrocos de nuestra ciudad han elegido a su arcipreste. Arcipreste, un cargo eclesiástico que es el coordinador de todos los párrocos, también representante de todos ellos ante el arzobispado. Y bueno, pues los párrocos de nuestra ciudad han elegido a don Javier Criado, el que fuera párroco hasta el pasado mes de junio de la parroquia de la Inmaculada, o hasta prácticamente finales de agosto, porque tomó posesión a primeros de septiembre en la parroquia de San Sebastián. Pues ha sido, como decimos, elegido como arcipreste de nuestra ciudad, un cargo que tendrá que compaginar con su ministerio como párroco de San Sebastián, además de, bueno, pues entre otras cosas, ya ser director de facto, director espiritual del Consejo de Hermandades. Ahora hablaremos con Enrique Ruiz Portillo precisamente de este nombramiento, y como podemos decirles también, bueno, pues es el director espiritual de todas las hermandades de la parroquia de San Sebastián, con lo cual, pues una tarea más en su ministerio parroquial, don Javier Criado, al que le damos la enhorabuena, felicitamos desde este programa por este nuevo nombramiento, y bueno, pues ya hablaremos con él a largo y tendido sobre todas las cuestiones que nos interesan también relativas a las hermandades. Comenzando el repaso de la actualidad con todas las hermandades de Alcalá, tenemos que hablar de la Hermandad del Soberano Poder, que se encuentra inmersa en el periodo electoral y que ha anunciado la única candidatura de Jaime Otero Gutiérrez para concurrir a las elecciones que tendrán lugar este próximo mes de noviembre. La Junta de Gobierno pues ha anunciado esta llegada, esta candidatura de Jaime Otero, que ha pertenecido pues prácticamente a todas las juntas de gobierno desde que la hermandad se constituyera, primero como agrupación y después desde su elección canónica en el año 2009. Así que Jaime Otero, un cofrade con muchísima experiencia, actualmente también capataz general de la cofradía, que ha participado en muchos de los grupos de la propia cofradía del Miércoles Santo, que si los hermanos lo ratifican, será nombrado nuevo hermano mayor de la Hermandad del Soberano Poder. Una hermandad que ha seguido siendo noticia, porque si recuerdan, la semana pasada le contábamos el comunicado de la propia Hermandad del Soberano Poder, donde refería la búsqueda de una nueva banda para el Paso de Misterio, tras comunicarle la banda de cornetas y tambores de Jesús Despojado de Granada que la intención de firmar con una hermandad de la capital nazarí, y por lo tanto la Hermandad del Soberano Poder que comenzaba la búsqueda de una nueva banda para su titular. Pues esta búsqueda ha terminado, pues la hermandad ha anunciado que será la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de los Ángeles de Sevilla la que ponga los sones tras el misterio del Soberano Poder. Esta banda de la capital ya tocó el pasado Domingo de Ramos tras el Señor de la Oración, al que volverá a acompañar el próximo Domingo de Ramos de 2023, y también lo hizo, si recuerdan, en el traslado de vuelta de la Hermandad de la Tercera Palabra la tarde del Domingo de Resurrección. La hermandad ha apostado en este caso por una formación con experiencia en nuestra ciudad, y el acuerdo se extiende de momento hasta la próxima Semana Santa de 2023. Así que darán este tiempo para conocerse en una primera salida, estación de penitencia, en este caso de la Hermandad del Soberano Poder, y si están satisfechas ambas partes, pues seguramente se renueve este contrato. Siguiendo la actualidad de nuestras hermandades, también tenemos que contarles que la Hermandad del Rocío de nuestra ciudad
ha anunciado esta misma semana a sus pregoneros de cara a los actos y cultos del próximo año, del próximo mes de mayo de 2023. En el caso del tradicional pregón rociero será Rubén Calderón Domínguez, secretario de la anterior Junta de Gobierno, el encargado de glosar, de pregonar las fiestas de Pentecostés de la Hermandad del Rocío de Alcalá de Guadaira, y su proclamación oficial tendrá lugar el próximo 26 de noviembre durante la cena que, con motivo del aniversario de la Hermandad, tras la celebración de la función solemne, celebra, y ahí será la proclamación del pregonero de la Hermandad del Rocío. Por su parte también la Hermandad ha nombrado a la joven Rocío del Socorro Sánchez García como pregonera infantil de las glorias del pregón infantil número 16, y se trata de una niña muy vinculada a la hermandad de la mano de sus padres y que pondrá, como decimos, el pistoletazo de salida a los muchos actos que celebran los hermanos rocieros de cara al próximo Pentecostés de 2023. Así que desde aquí damos la enhorabuena por su nombramiento a los dos elegidos en este caso. La Hermandad de Jesús, por su parte, ha anunciado el que será el primer Congreso Provincial de Hermandades Nazarenas Singulares, que se celebrará en nuestra ciudad el próximo 19 de noviembre. Vemos el cartel, también tenemos en pantalla la programación, donde tendrá lugar, donde tendrá mucho protagonismo, por cierto, la Hermandad Alcalareña y, como no podía ser de otra manera. De todas maneras, ya le avanzamos que en la semana previa a este Congreso Nazareno vamos a tener un especial también en nuestro programa con protagonistas, no solo alcalareños, también de las hermandades que van a participar en este primer Congreso de Hermandades Singulares que se celebra en Alcalá de Guadaira. Siguiendo la actualidad, tenemos que contarles que este próximo fin de semana tendrá lugar la 7ª edición de las Fiestas del Otoño, que organizan conjuntamente la Hermandad del Perdón y la cabalgata Reyes Silos. Una simbiosis fructífera que desemboca en un gran evento que tendrá lugar este sábado 15 de octubre en la sede de la cabalgata. Para contarnos un poco más de este evento, tenemos a Alejandro Redondo con nosotros, al que le agradecemos su amabilidad y disposición, como siempre. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Bueno, 7ª edición ya de las Fiestas del Otoño, una simbiosis con la cabalgata Reyes Silos, que por lo que se ve ha dado muchos y buenos frutos en los años anteriores, y que, bueno, pues volvéis a retomar, ¿no?, después de este parón, ¿no?, por la pandemia. Pues sí, era una cuenta pendiente, la última de las actividades que tenemos que poner en marcha. Y bueno, hemos hecho algunos cambios y demás, pero con la misma ilusión, con las mismas ganas por parte de las dos entidades. Así de memoria, viendo el cartel, quizás la gran novedad, no sé ya si en la última edición lo hicisteis así, en la sede, ¿no?, de la cabalgata, que es un sitio magnífico para poder trabajar, porque muchas ediciones, muchas de las primeras ediciones lo habéis celebrado, digamos, al aire libre, en la propia calle, en el propio barrio, y este año, bueno, pues está anunciado en la cabalgata, que además, entre otras cosas, protege de una eventual inclemencia meteorológica, ¿no? Claro, ese era uno de los motivos por el que hemos decidido el traslado. En la Plaza del Conde Colombí es un ambiente magnífico porque estirábamos el evento a los 3 días, viernes, sábado y domingo, y además, pues bueno, estábamos un poco en el centro neurálgico del barrio. ¿Qué pasa? Que siempre estábamos atentos al tema climatológico, entonces no queríamos retomar la actividad y que hubiese la posibilidad de tener que cancelarlo por la lluvia. En la sede de la cabalgata no va a pasar. Allí tenemos un espacio, como tú has dicho, magnífico, y unos medios para que todo salga a pedir de boca, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que también, como tú decías, era una especie de fiesta que se alargaba durante todo el fin de semana. Este año también, por lo que he visto en el cartel, es una jornada, concentráis esfuerzos, y me imagino que, bueno, también ante la intensidad de eventos que, bueno, que ya habéis tenido vosotros en la hermandad, como va a tener también en el futuro la propia cabalgata, ¿no?, que está entrando, digamos, en sus momentos más álgidos del año. Claro, la cabalgata, la fiesta de otoño es lo primero, ya empiezan después, como ellos dicen, la temporada alta.
Y claro, pues bueno, la verdad es que nos ha costado tomar la decisión del formato, del número de días, porque bueno, teníamos ahí algunas cuestiones tipo el tiempo, la cantidad de actividades que se han hecho para ir cogiendo el pulso tras el tema de la pandemia. Y cierto es que hemos ido con bastante tacto. El concentrarlo en un solo día, pues la verdad que ha sido un poco decisión al unísono, porque el fin de semana entero hacía que tuviésemos que estar trabajando pues muchísimo más tiempo. ¿Qué pasa? Pues que bueno, venimos de terminar los cultos de la Virgen, de, de ir tomando el pulso de actividades de la hermandad y de la cabalgata tras el parón de estos 2 años. Entonces, bueno, no hemos querido ser muy ambiciosos, pero sí continuar la fiesta. Esto no quita para que retomemos el formato anterior en cualquier momento y ya está. Pero queríamos garantizar que la fiesta se celebrara y esta nos ha parecido la mejor manera. Alejandro, si algo también tiene de característica la Hermandad del Perdón en los últimos tiempos es que estáis concatenando casi una cosa con la otra, como bien has dicho, habéis celebrado cultos y demás, pero en este caso a la hora de organizar eventos bueno, pues acciones que permitan, bueno, pues desarrollar toda la actividad que está teniendo la hermandad. Hagamos de conocer también que habéis firmado el acuerdo para el bordado de la bambalina interior de la Virgen de las Angustias, que veremos, si Dios quiere, el próximo martes santo. Y inmediatamente ya la campaña de 100% que, bueno, os ha dado buenos resultados para abordar este proyecto patrimonial tan importante para la hermandad, ¿no? La verdad es que el hermano mayor David ha tenido a bien seguir impulsando lo que nos ha caracterizado en estos últimos años, y es que la hermandad esté permanentemente en movimiento. Hemos pasado un verano con un montón de actividades y con un montón de eventos recaudatorios, y en septiembre retomábamos el pulso pues con la firma del bordado interior de la bambalina delantera y la campaña para sufragar ese estreno. Una campaña que nos ha venido de la mano de los hermanos, es decir, los hermanos se enteraban de la firma del, con el bordador y facto nos estaban diciendo, bueno, la campaña, los ingresos. Entonces, claro, ha sido un poco de la mano de la iniciativa de los hermanos. Y bueno, pues vamos a darle salida a esa inquietud, ¿no? Los hermanos están muy satisfechos de que el palio se esté confeccionando con sus donativos. Y bueno, pues la verdad que es que nosotros nos sentimos orgullosos de que haya una masa importante de hermanos que estén deseosos de ir sufragando este conjunto patrimonial tan importante para nosotros. Bueno, que no se puede parar la hermandad, que la hermandad tiene que estar en movimiento constante Claro que para no, claro que poder no. desarrollar esta maravilla que estamos viendo ahí el palio de la Virgen de las Angustias. Por último, Alejandro, una pregunta ya cuestión personal, porque hemos conocido esta semana, por la parte que te toca, que lo conoces bien, el nombramiento de don Javier como arcipreste de la ciudad, que ha sido párroco hasta hace muy poquitas semanas. ¿Qué te ha parecido? Pues yo creo que lo hablaba con él, porque cuando me dio la noticia, sé discreto, Alejandro, sé discreto, y es la primera vez que hablo del tema. Eh, por una parte, bueno, sé la responsabilidad que eso conlleva y el trabajo extra, ¿vale? Pero también estoy convencido de que Javier es la persona adecuada, ¿no? Es decir, sin menospreciar a ninguno de los párrocos locales, por supuesto, pero bueno, Javier tiene el talante, el conocimiento y las actitudes que necesita el cargo de arcipreste. Yo me alegro mucho por él y me alegro muchísimo por las hermandades y cofradías de la ciudad, porque el papel que nos toca, pues seguro que vamos a llegar a una buena simbiosis con él, aunque sea que tenga un trabajo extra, pero bueno, en fin, y se supone que soy su amigo.
Es lo que le ha tocado, es lo que le ha tocado, lo han elegido también además los párrocos. Alejandro, muchas gracias, que tengáis un buen fin de semana, que bueno, consigáis los objetivos con estos cambios que habéis hecho en las fiestas del otoño y muchas gracias como siempre por asomarte este ratito aquí a Alcalá Cofrade. Gracias a ti, Fernando, y a vosotros por abrirnos vuestra casa para que le demos difusión a todo este tipo de eventos. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Hablando de eventos, éxito rotundo en la fiesta de la familia que se celebró el pasado día 8 de octubre en la Plazuela, organizada por la Hermandad de la Amargura, que aquí podemos ver imágenes del evento que tomó mayor envergadura a partir de la actuación del DJ a partir de las 7 de la tarde, aunque ya a esa hora nos comentaban que prácticamente se había agotado todo el material de la cocina. Un evento más que consolidado de la Corporación del Jueves Santo, de la que tendremos noticias próximamente, además con respecto a sus próximos proyectos patrimoniales. En este caso, pues muy importante, la hermandad pues tiene que trabajar todavía en ello, pero estamos seguros que no vamos a tardar mucho en conocer detalles de lo que trae entre manos la hermandad del Jueves Santo. Seguimos con más cosas porque este fin de semana también se celebró el acto de veneración en honor de María Santísima del Rosario, que lucía así de esplendorosa en su altar de besamano veneración y que recibió numerosas visitas de hermanos y devotos durante todo el fin de semana. La cofradía del Domingo de Ramos tiene por delante uno de los actos más esperados del mes de octubre, que será el Rosario de la Aurora, a celebrar el próximo domingo día 30, con el que concluirá el mes dedicado a la Dolorosa Salesiana, y el día anterior además tendrán mariscada en el patio del colegio, así que todavía mucho que trabajar y mucho que celebrar la Hermandad del Rosario en estas próximas semanas del mes de octubre. Tenemos que abrir lamentablemente esta semana obituario, porque hemos conocido este pasado martes la dolorosa pérdida del pequeño Álvaro Palomo Romero, este niño aquejado de una rara enfermedad llamada miopatía nemalínica, que es una enfermedad neuromuscular congénita hereditaria y para la que, entre otras acciones, se recogían tapones para la ayuda a la investigación. Han sido muchas las hermandades que han ayudado a la visibilización de esta enfermedad a través de Álvaro y que han expresado su pesar por la pérdida del pequeño en esta semana. Todo nuestro ánimo a sus padres en estos duros momentos. También hemos conocido el fallecimiento del hostelero Manolo Pinichi, hijo del mítico Pinichi, restaurante Pinichi de nuestra ciudad, que era un gran devoto de la Virgen del Socorro, costalero que fue de la Virgen y que pasaba cada madrugada junto a ella. También los distintos hermanos y cuerpos de la Cofradía de la Madrugal Calareña han expresado su pesar por esta pérdida. Nos sumamos también a ello y le damos el pésame a su familia y a sus amigos. Igualmente aprovechamos para dar el pésame al querido Pepe Carrasco, párroco de San Mateo, y por la pérdida de su madre, y aprovechamos también este momento porque justo antes de comenzar esta temporada de Alcalá Cofrade conocimos también la pérdida de don Rafael Caraballo, hermano mayor que fue de la Hermandad del Rosario de Alcalá y que bueno, pues también justo el inicio del Rosario, de un mes tan significativo para su hermandad, nos dejaba este cofrade alcalareño. Desde aquí nuestro pésame a su familia, también a su hijo Pablo, oficial de la Hermandad del Rosario de Alcalá, y nuestro recuerdo y memoria para Rafael Caraballo, cofrade y hermano mayor que fue de la Hermandad del Rosario. Y para terminar este bloque, y además lo estamos disfrutando en este día, en este jueves, la Virgen del Rosario de la Hermandad de la Divina Misericordia, que salió el pasado domingo, como le hemos contado, en procesión por las calles de la feligresía, culminando además triduo y función principal que celebra esta hermandad durante este mes de octubre. Y para, bueno, pues concluir, a pesar de que tiene todavía este fin de semana pues pendiente esa veneración, que será este próximo sábado y domingo, como le hemos anunciado, pues estamos con su hermano mayor, con Rodrigo Alcobar, que le agradecemos también que nos atienda a esta hora de la noche, bueno, pues para hacer balance también de lo que han sido los cultos y esta procesión. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Bueno, llegaron los cultos de la Virgen, la hermandad que además ha cerrado un ciclo completo, digamos, con la normalidad que se nos ha permitido. El año pasado
teníamos la oportunidad también de ver a la Virgen en la calle, y este año ya, digamos, con esta procesión se ha cerrado, ¿no?, ese ciclo que se abriera el pasado año 2021. Sí, aparte con la normalidad ya totalmente establecida, porque eso ayuda bastante. El año pasado tuvimos que organizar la cofradía en 15 días con todo lo extraordinario que mandaba la pandemia, ¿no? Ya gracias a Dios, como esto ha remitido bastante, bueno, pues la normalidad se ha notado y la verdad es que la Virgen ha ganado mucho, porque había mucha gente durante todo el recorrido hombre, y eso se agradece muchísimo. Quería destacarte eso, Rodrigo. Nos ha parecido que durante todo el recorrido había un ambiente que iba creciendo conforme la Virgen iba avanzando en el recorrido, un recorrido que tenemos que recordar que era extraordinario por las obras de la calle Nuestra Señora del Águila, y que de nuevo llevaba a la hermandad a esa parte de la calle Conde de Guadalhorce, la antigua calle Salvadores, donde se ha recibido a la Virgen con los brazos abiertos y se han vivido momentos muy, muy emocionantes. Sí, la verdad que ya el año pasado ya pasamos por allí. Es verdad que este año hemos tenido que modificar un poco el recorrido por el tema de las obras que hay en el centro, pero, hombre, la Virgen por la calle Salvadores, pues lógicamente durante esta semana de preparativas de adornos y tal, se ha volcado totalmente con la Virgen y con la hermandad, y es de mucho agradecer, y sobre todo después, bueno, pues el público que había, ¿no?, en la plazuela, en fin, en sitios donde antes la Virgen no pasaba, y desde el año pasado se puso este recorrido, y creemos que ha ganado muchísimo la cofradía pasando por el nuevo recorrido, ¿no? La llegada a la plazuela también fue un sitio, bueno, pues con muchísima gente, y bueno, y también esa vuelta que yo destacaba al principio, que vamos a ver al final de nuestro programa, porque creo que no hay mejor broche que esa revirada, esa vuelta que hizo la Virgen desde la calle Alcalá y Ortiz hasta la calle Pescadería, que digamos que es como ya un signo de identidad también del momento de la cofradía en la calle, y que adentra además a la Virgen en lo que podríamos llamar su barrio más cercano, en ese espacio urbano que ha descubierto la hermandad para las cofradías, como es la zona de las Corachas, ¿no? Esa vuelta, Rodrigo, es ya como una marca, ¿no?, de la propia cofradía. Ya es un emblema, ¿no?, del recorrido, y lógicamente no podemos perder. Darte cuenta que la Virgen lleva ya saliendo, que no nos parezca así, lleva 17 años saliendo, y esos 17 años lo lleva haciendo por la calle Coracha. Últimamente, bueno, hemos cambiado el recorrido porque creemos que ganamos, y la cofradía gana, pero bueno, no queremos dejar nunca de esos emblemas, nunca apartarlos, sino todo lo contrario, ¿no?, sino engrandecer lo que es el recorrido de la Virgen. Ustedes iniciáis fuerte el curso, porque evidentemente los cultos de la Virgen, la velá anteriormente, el fin de semana anterior, la velá del Rosario hecho allí en el entorno de la parroquia, la procesión y demás, y vais a abrir un camino, un curso que se me antoja apasionante, porque, bueno, aparte de que volvemos a abrir un ciclo, ¿no?, con normalidad absoluta, la hermandad pues tiene por delante, por ejemplo, la celebración del 10º aniversario de la llegada de la Virgen de la Trinidad, ¿no?, que es una devoción creciente en la hermandad, y en la que el año que viene pues ya va a ser una década, que parece mentira. Sí, parece mentira, parece mentira, tú me lo has dicho. Parece mentira, pero sí, el año que viene se conmemora el 10º aniversario de la bendición de la Virgen de la Trinidad, y bueno, pronto anunciaremos lo que vamos a hacer, porque creo que llamará mucho la atención y será bastante sonado en la localidad, ¿no? Bueno, pues Rodrigo, queda, ¿no?, simplemente la Virgen esta semana, ya digamos culminando sus cultos, está en veneración este próximo fin de semana, o sea que habéis iniciado el curso con fuerza y con actividad y con ganas, ¿no? De hecho, no está en veneración, está en devoto de semana. O sea, va a estar mes a mano. Sí, porque no hay ninguna norma que nos impida hacer lo que por reglas tenemos que hacer. Otra cosa que se le pueda besar la mano a la Virgen, que eso será voluntario, no será obligatorio. Pero nosotros por regla tenemos que hacer un devoto de semana. Entonces se ha publicado como tal, como devoto de semana, para ya intentar recobrar la mayor naturalidad posible.
ahí está entonces la noticia, que va a ser quizás la primera imagen donde vuelva a recuperar ese culto, ¿no?, tan particular que tenemos aquí con las hermandades, que es poder acercarse y tener contacto con la propia imagen. Vamos, ya ha habido varias en la provincia y fuera de la provincia también ha habido varias, pero ya te digo que es más que por regla. O sea, nosotros en regla tenemos puesta que nosotros tenemos que hacer un devoto besamanos a la Virgen y lógicamente no hay ninguna norma que no podamos hacerlo. ¿Vale? Antiguamente estaba la norma del año pasado, estaba la norma del arzobispo que decía que había que evitarlo y había que hacer una veneración, pero claro, ya no está. Esa norma ya se quitó. Entonces ya nosotros tenemos que hacer un devoto besamano. Otra cosa es que la Virgen esté más accesible o menos accesible a ello, ¿no? Pero el culto es el devoto besamano. Y lógicamente creo que tenemos que empezar ya a tener esa normalidad, ¿no? Pues ya estaremos también para disfrutar de este besamano. Rodrigo, lo dicho, muchas gracias por habernos atendido y vamos a acabar este bloque como la Virgen manda, iba a decir como Dios manda, como la Virgen manda, que es seguir disfrutando, ¿no?, de lo que ha sido este pasado domingo la procesión de la Virgen del Rosario. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti siempre, Fernando. Bueno, pues era Rodrigo Alcoba, el hermano mayor de la Divina Misericordia. Nosotros vamos a cerrar este bloque, precisamente como hemos comentado, viendo a la Virgen del Rosario, llegando a esa calle Sor Catalina, esa vuelta que da hacia la calle Conde de Guadalhorce, calle Salvadores, donde, bueno, pues se fue recibida la Virgen con los brazos abiertos y, bueno, pues con todo el cariño de los vecinos que la esperaban. A vuelta de pausa, nuestro protagonista de hoy, Enrique Ruiz Portillo, presidente del Consejo de Hermandad. Me gusta el espagueti, una pensión no basta.
adelante, ni un pelo de frente, ni un pelo de frente. Bueno, pues hoy teníamos cita con el presidente del Consejo que tomó posesión el pasado 30 de junio y le hemos dado, yo no sé si he contado solo 100 días, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. 100 días de gracia. Bueno, pueden ser algunos más, pero bueno. Sí, es verdad que ya hablamos el día 15 porque era pertinente con la elección del pregonero y por la vuelta a esta normalidad. Pero yo me quería sentar aquí tranquilamente, que nosotros dos cuando nos cogemos carrete podemos llenar aquí un programa bastante interesante. Fernando, ¿no? O dos. Así que bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Fernando. Siempre es una alegría venir a veros y venir a vuestro plato. Antes que nada, porque tengo muchas cosas que preguntarte y muchas cosas de las que hablar, pero quiero empezar por lo último, porque hemos recibido esta semana la noticia de don Javier como arcipreste de la ciudad, que no tiene por qué ser, porque me estás explicando que los estatutos no lo recogen así, pero que tradicionalmente el arcipreste ha sido el director espiritual del Consejo. Exactamente. Hombre, es una gran alegría el nombramiento de don Javier, ¿no? Es una gracia de Dios. Y yo entiendo que él también lo toma pues como lo que es, como un servicio, ¿no? A la Iglesia y a la Iglesia de Alcalá concretamente. Como tú bien dices, habitualmente y tradicionalmente el arcipreste es también el director espiritual del Consejo y nuestro Consejo pues evidentemente le va a ofrecer esa dirección espiritual que esperemos que acepte gustoso, ¿no? Precisamente una dirección espiritual que cuando tú das el paso para presentarte tenía a don Rafael, que nos llevamos toda la sorpresa mayúscula de su traslado con todo lo que esto conllevaba, ¿no? Ya no solo, bueno, pues la parroquia de San Sebastián, las direcciones espirituales de muchas de las hermandades, sino también esta dirección que ha ejercido también y la influencia que ha tenido don Rafael en los últimos años en las hermandades y cofradías. Los últimos años y sobre todo el segundo mandato de Antonio Rivas como presidente del Consejo han sido muy especiales porque nos ha cogido toda la pandemia, todas estas 2 Semanas Santas suspendidas, nada era normal y nada discurría por sus cauces habituales. Y en ese sentido una figura principal ha sido don Rafael Calderón, ¿no? Además de arcipreste, además de párroco, tiene otras muchas virtudes y además es cofrade y además es amigo.
Eso facilitó durante ese mandato de Antonio como presidente, y yo junto a él como vicepresidente, facilitó mucho las cosas. Fluían las cosas con muchísima facilidad, y desde aquí pues agradecerle a don Rafael, ahora que está en su écija natal, pues agradecerle todo ese apoyo que ha prestado no solamente al Consejo, sino al conjunto de las hermandades durante todos estos años, ¿no? El tiempo es lo que nos permite valorar lo que va ocurriendo. Necesitamos un poco de perspectiva histórica para valorar la figura de don Rafael en el conjunto de las hermandades alcalareñas, y yo creo que ha escrito páginas muy importantes en nuestra historia, ¿no? Confiamos, y seguro que así será, que nuestro nuevo arcipreste también las escribirá. Las escriba, sí, señor. Bueno, en el principio fue la palabra, dice el Evangelio, y en el principio, ¿qué es palabra o qué hecho o qué chispa te decide definitivamente que asumir este cargo, asumir esta representación como presidente del Consejo? Yo te tengo que confesar, yo no sé si te lo he dicho a nivel particular o no, que no terminaba de creérmelo mucho, porque ahora hablaremos de toda tu actividad y me parecía como un poco ya engrandecer todavía más esto, ¿no? Pero por otro lado también se veía con naturalidad que tú como vicepresidente del Consejo asumieras ese cargo, ¿no? Entonces estaban ahí un poco como las dos cosas. ¿Cuándo se aplicó la chispa y diste el paso? Mira, tú me hablas de palabras, ¿no? Y yo creo que hay una palabra importantísima en toda esta decisión, que es la confianza. Y es la confianza de Antonio, no en los últimos años, no en los últimos meses, ni siquiera en los últimos años, sino mucho antes. Antonio me vio en este sitio antes de que yo me viera. A mí no se me había pasado jamás por la cabeza. Se nos pasan muchas cosas, ¿verdad? Uno sueña con ser pregonero y lo fuimos, ¿verdad, Fernando? Pero yo nunca hubiera pensado suceder a personas tan importantes para nuestra ciudad, para nuestras hermandades, para nuestra iglesia. Bueno, te podría nombrar todos los presidentes sin ninguna excepción, pero para no dejar ninguno detrás, los vamos a omitir, ¿no? Nunca me hubiera visto yo ahí. Sin embargo, Antonio sí supo verlo. Supo verlo cuando en el 18 termina su primer mandato. Yo había sido secretario durante 4 años, yo tenía la secretaría perfectamente organizada, sabía que tocaba, que no tocaba, que había que hacer esta carta, todo perfectamente organizado, ¿no? Y entonces hay una renovación, unos compañeros que se van, compañeros que vienen, y en ese momento Antonio me dice, pues mira, pues te quiero de vicepresidente. Y yo le dije que no, que a mí me dejara la secretaría, que la secretaría estaba perfectamente organizada y funcionaba. Yo me funcionaba con ella, y además no me había pesado en absoluto, ¿eh? Sabes que la secretaría siempre es un cargo que en las hermandades, pues, con todo lo que conlleva, pues puede hacerse muy farragoso, ¿no? Nada. Y entonces yo, no te voy a decir que a regañadientes, pero bueno, en contra de mi voluntad, yo acepté esa presidencia. Y yo sé que en ese momento Antonio iba mirando al futuro. Te decía antes que que nos ha tocado un segundo mandato muy difícil, pero ese segundo mandato nos exigió a todos los miembros del Consejo una responsabilidad mayor, y nos exigió a todos los miembros a todas las hermandades, pero particularmente en la Junta Permanente nos exigió una mayor responsabilidad, un mayor esfuerzo, un estar más al día, un dar todavía más de lo que en su momento nos habíamos comprometido, ¿no? Y es en ese contexto donde Antonio, en medio de toda esta vorágine de trabajo, empieza a hablar conmigo para que vaya pensando en un futuro. Y yo vuelvo a renegar de algo, ya te digo, en lo que no había pensado, ¿no? Después viene la siguiente palabra, que es el servicio. Y entonces tú dices, cuando el Espíritu Santo ha movido los hilos para que tú estés en esta tesitura, es por algo. Y al final esto no es, yo no lo entiendo ni como un cargo, mucho menos un honor, un puesto, en absoluto. Es un servicio, ¿no? Un servicio a las hermandades. Cuando a mí me dicen el presidente del Consejo, sí, es el cargo, pero al fin y al cabo sabes que las que mueven el Consejo y las que dan vida al Consejo son las hermandades. Nosotros no somos más que organizadores, coordinadores, pero realmente la base del Consejo son los hermanos mayores y son las hermandades, ¿no? Por eso te decía un elemento importante, el servicio. Después hay que consultar a la familia. Claro, ahí está bien la Hay que consultar a la familia a estas horas de la noche.
Mi mujer y mi hija, a las que desde aquí pues le mando un beso, están en casa solas. Y están en casa solas porque ellas también confiaron en ese momento para que yo fuera que te iba a tocar del consejo. todas estas partes. Y además fueron ellas fueron el primer aliento y eso es muy importante. Y con ese aliento, con esa confianza y con ese servicio, no nos quedó más, como dijo la Virgen en el momento de la Anunciación, que decir que sí. Decimos que sí con esa idea de servicio, de entrega a las hermandades. Las hermandades son mi vida, eso sí lo tengo plenamente claro. Y bueno, ya como te decía antes, ¿no? El Espíritu Santo ha querido que estemos en este momento y bueno, a Él nos encomendamos y a la Santísima Virgen para que nos protejan, al menos durante estos 4 años de trabajo que nos quedan por delante, con muchísima ilusión. Claro, me has solapado la pregunta, te iba a decir, bueno, la familia, las preguntas y toda la historia, yo te iba a decir, nuestras mujeres que además nos han comprado así, que ya no nos pueden cambiar porque somos así de toda la gente que estamos metida en las hermandades, a tu hija le cuesta menos porque tu hija es, digamos, tú casi tu secretaria, sí, tu ella... acompañante perenne a todo donde está ahí ella, o sea que ya Mira, esto la ha mamado y así esto es. Mi niña, pues te puedes imaginar, tengo la alegría de que todavía pues me acompaña muchísimas cosas. Ella está soñando con las procesiones extraordinarias de este fin de semana. Papá, vamos a ir a ver Gracia y Esperanza, papá, vamos a ir a ver la Virgen de las Aguas, ¿no? a Sevilla. En mi casa se entra y hay vídeos de Semana Santa en YouTube, en la televisión, y es cofrade al máximo. Cuando yo entro en el consejo ella tiene 4 años, o sea que ella en su conocimiento me ha conocido siempre en el consejo. Con esos 4 añitos, 5, 6 añitos, decíamos con mucha sorna, yo le decía que era como la mascota del consejo, porque era la niña que se movía allí, ¿no? Hoy en día, pues con los 12 años cumplidos, yo la llamo la consejera infantil, ¿eh? Entonces, pues forma parte también del consejo de alguna manera. Ella ha visto crecer la sede, ella ha visto los diferentes actos y ella, ya te digo, es muy cofrade y le gusta. O sea, entonces, que ahí no vas a tener mucho si Dios quiere, en este sentido, claro. Llega el relevo, que ya lo anunciaba también el presidente en su última entrevista, que eso decía que lo aliviaba mucho, el contar ya, el llegar al final del mandato sabiendo que había un candidato y demás, pero ahora llega la segunda parte de esto, que es conformar un equipo. Y lo más sorprendente absolutamente de todo para mí ha sido que has hecho una junta permanente donde solo repites tú como presidente, el resto del equipo es entero nuevo. Aunque tengan experiencia en sus hermandades, sí, son conocidos y demás, pero... Y en el consejo incluso, alguno de ellos, ¿no? Exactamente, pero y esto ahora es la segunda parte, porque ahí tienes que trabajar y convencer y persuadir de alguna manera a que te acompañen en esta aventura de estos 4 años. Conformar el equipo no fue fácil. Primero había que crear una lista de personas que tú conocieras, con la que tuvieras una confianza, una lista de personas lo suficientemente amplia o en el abanico completo de las hermandades de Alcalá, porque no podían ser... Antonio tiene un dicho muy simpático que dice: no pueden ser todos los huevos del mismo canasto. O sea que había que buscar en todas las hermandades, ¿no? Y entonces tú haces una lista y vas hablando con uno, con otro, vas insinuando puestos, porque realmente hasta que no está cerrado no puedes colocar esos puestos. Hay muchos síes y hay muchos noes también, ¿no? Las personas que en el camino se quedaron, pues completamente respetable esa decisión. Son personas que además sé que en algún otro momento, cuando sea necesario, sé que van a estar ahí, ¿no? Y hay un momento, sobre todo en el principio del mes de mayo, en el que yo no es que desconfíe del proyecto, el proyecto lo tenía muy claro, pero empieza a asustarme, porque se va dificultando la formación del equipo, ¿no? No es fácil encontrar 6 personas dispuestas a trabajar por el Consejo, que es una institución con mucho trabajo escondido y que además pues no tiene, digamos, el punto culminante que en nuestras hermandades son nuestros cultos, son nuestras estaciones de penitencia, claro, etcétera, nuestras salidas procesionales. Entonces hubo un momento en el mes de mayo en el que me agobio, porque aquello no salía. Pero la confianza, y el mes de mayo es el mes de la Virgen, la confianza siempre puesta en la Virgen nos dio la templanza suficiente y, como te vuelvo a decir,
Yo hice una lista y después Dios y la Santísima Virgen hicieron el resto e hicieron esa lista. Cuando yo vi la lista terminada con 6 síes, yo no me la creía. Y entonces, desde ese momento, cuando ya se anuncia a las personas que van a participar, son muchas las personas que me dicen que qué buen equipo. Y yo respondo lo que te estoy respondiendo, Fernando. Yo no hice esa lista. De esa lista que yo hago, se caen muchas personas y ellos aceptan. Y ellos aceptan y queda así, con estos 6 cofrades de auténtica categoría que están dispuestos a trabajar por el Consejo. Cuando nos reunimos y empezamos a charlar, a caminar juntos, viene la siguiente sorpresa, que es una ilusión tremenda. Yo no he sido consciente en los años que llevo trabajando en las hermandades de un grupo con tanta ilusión por trabajar por esto. Entonces yo creo que si aún me quedaba alguna duda de ocupar el puesto que actualmente ocupo, ellos terminaron de darme el espaldarazo, porque ya te digo, una ilusión tremenda. Hay que resolver lo que sea y rápidamente hay voluntarios dispuestos a lo que sea. Hay que hacer una serie de trabajos, el Consejo tiene mucho, como te decía antes, tiene mucho trabajo oculto, tiene muchas gestiones, tiene muchos elementos pues relacionados pues desde lo religioso, lo cultural, lo económico, lo artístico, lo organizativo, la coordinación es con unas instituciones y con otras. Solamente es cuestión de poner encima de la mesa la necesidad y delegar, y todo el resto del equipo sabe cada uno hasta dónde puede dar y lo que puede hacer. Y entonces estos meses que llevamos están siendo fluidísimos gracias a eso, ¿no? A esa capacidad de entrega y a esa ilusión que tienen todos. Antes de entrar en lo que están siendo estos meses y repasar todo lo que se ha hecho y además las cuestiones que vienen, me gustaría hacerte una pregunta personal, que es cómo encajas tú todo esto, porque ya sabemos que las hermandades también comportan un servicio, pero también un sacrificio. Y bueno, sería innumerable para mí la lista. Yo estuve repasando la entrevista durante toda la semana y voy diciendo, bueno, pues colabora con la Asociación de María Auxiliadora, donde además tu madre pues también, colaboras con la Hermandad del Águila, director artístico de la gala, estás en la Comisión de los Reyes, estás en tu hermandad, mi hermandad en fin, del Rosario, mi hermandad del Santo Entierro, eres vestidor de las imágenes. Es decir, a todo esto tienes que trabajar, tienes que comer, tienes que dormir. Y además estoy escribiendo una tesis. Y escribiendo una tesis. Bueno, y aparte de todo el trabajo de investigador, el montaje de las distintas exposiciones, ¿qué has tenido que tachar? Si es que has tenido que tachar algo, o cómo te estás apañando, o qué pastillitas te estás tomando. Porque pues mira, a mí me resulta admirable esa capacidad de abarcar que tienes, que es enorme. hasta la fecha no he tenido que tachar nada, Fernando. Hay una pieza clave que aprendí de mi madre, que fue el día que ella me enseñó a llevar una agenda. Y yo llevo una agenda desde muy pequeño. Desde el colegio yo ya llevo una agenda. Y entonces una agenda. Y tú vas apuntando y vas cuadrando. Hace falta una reunión, pues mira, ese día no puedo porque tengo esto, la ponemos en otro momento. Y así vamos cuadrando. Evidentemente hay cosas que lo hemos hecho así. Hay cosas que, bueno, a las que no se puede abarcar, entonces pues se piden disculpas, pero si no, es cuestión de cuadrarlo. Yo tengo mi tiempo libre, tengo mis aficiones, etcétera, etcétera. Y tengo mi vida, y salgo con mis amigos, y salgo con mi mujer, y todas esas cosas. Pero es una cuestión organizativa, es una cuestión de organizarse. Y los profesores somos muy de organizarnos. Eso es una ventaja también. También, o sea, que eso lo lleva, entonces... te ayuda mucho. Y después, bueno, pues una cuestión, también una capacidad de trabajo también. Son una serie de horas y a lo mejor hay días que son las 11 y las 12 y estás escribiendo y estás preparando y estás cuadrando, pero es necesario. Y te has levantado a las 6:30 y es una cuestión solamente de trabajo, de capacidad de trabajo. Como decimos, 30 de junio la toma de posesión después de las elecciones. Y a partir de ahí, bueno, pues tienes también una agenda, como decimos, te recibe la alcaldesa, y uno de los primeros puntos que se notan es que yo sé que tú además eres muy puntilloso en esto, en el tema de la comunicación, que ha ido un cambio ya. Yo he cogido el móvil, me he ido a la página del Consejo y he podido seguir todo lo que ha hecho el Consejo desde el primer día hasta el día de hoy, ¿no? Desde lo ordinario que son las guías, las procesiones, la salida, hasta lo extraordinario. Habéis tenido que elegir un pregonero,
habéis elegido ya un cartelista de la Gloria junto con la hermandad que le tocaba. Habéis tenido también las primeras reuniones institucionales. Es decir, que el Consejo ha salido lanzado y además tú respondiendo y estando en tu sitio. Mira, Fernando, el hecho de que haya una nueva Junta Permanente, un nuevo presidente, unos nuevos consejeros, no puede implicar que la actividad del Consejo, que es frenética siempre, decaiga. Entonces, es necesario estar en todos esos lugares en los que tú comentabas. Es necesario estar con las instituciones, y una de las primeras visitas oficiales, como no podía ser de otra manera, pues fue a la señora alcaldesa. Hemos estado con nuestras hermandades, y celebró la hermandad de San Mateo sus cultos, su romería y su procesión, y estuvimos acompañándolo en este pasado fin de semana con la hermandad de la Divina Misericordia. Es estar, el Consejo tiene que estar. El hecho de la comunicación, es verdad que sobre todo a raíz de la pandemia, el Consejo empezamos a desarrollar la comunicación gracias a una figura importantísima que fue Miguel Ángel Márquez y que ha sido Miguel Ángel Márquez, ¿no? Él continúa con este trabajo, con las indicaciones que le va haciendo la Junta Permanente. Desde aquí, pues, agradecerle ese trabajo que es magnífico. Y se trata un poco de contar todos los sitios en que hemos estado, ¿no? Muchas veces tenemos la sensación de que el Consejo no sirve, el Consejo no hace nada. Lo escuchamos muchas veces en los mentideros cofrades que a menudo no saben realmente cómo funciona el Consejo. Esa desafección me llama mucho la atención, ¿no? Cómo hay, sobre todo en los más jóvenes, también en algunos de los mayores, por las experiencias previas y demás, como que el Consejo que no está valorado suficientemente dentro de las propias hermandades. Podemos darlo por sentado en los hermanos que no participan en el gobierno de la cofradía, pues ahí puede haber las discusiones y demás, pero incluso dentro de las propias juntas de gobierno, tú sabes muy bien que hay discusiones con respecto a la acción o no acción del Consejo en determinados aspectos. El Consejo a la hora de trabajar para las hermandades lo hace siempre con su mejor voluntad y además lo hace por el bien de todas las hermandades. Me decía un hermano mayor, yo quiero el mejor cartel para mi hermandad. Y yo le decía, pues yo quiero el mejor cartel para las otras 13. ¿Con esto qué quiero decirte? Pues que el Consejo está al servicio de las hermandades. Muchas veces determinadas decisiones que hay que tomar, determinadas ideas que se presentan, pues a lo mejor no nos parecen bien, a las hermandades no les parecen bien, a las hermandades lo harían de otra manera, pero es verdad que el Consejo lo hace con la mejor de sus intenciones. Es muy importante la labor de aprendizaje de qué supone el Consejo. Yo en estos meses he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir ahora ante las cámaras, ¿no? Particularmente en mi Hermandad del Rosario, en la vivencia que se tiene del Consejo, heredada de nuestro querido Manuel Vicente Gómez, era una visión de conjunto, una visión de unión, una visión donde el Consejo nos une a todas las hermandades, ¿no? Y eso hace que en mi hermandad no haya esas voces, al menos yo no las he sentido en estos años, ¿no? Esas voces discordantes. Le podrá gustar más o menos, como te digo, el cartel que se haya elegido, las decisiones que se hayan tomado, pero después no se pone en duda la figura del Consejo. Y yo creo que ha sido, pongo como ejemplo mi hermandad, que es la que conozco más cerca, y pongo como ejemplo a Manuel Vicente, al que conocí tanto, ¿no? Ese sentido que tiene mi hermandad de Consejo. Pero es que Manolo estuvo también mucho tiempo muchísimos en el años Consejo en el Consejo. Entonces, él nos transmitió la verdadera cara del Consejo, que es esa cara de trabajo, de esfuerzo, de coordinación y de unión de las hermandades, ¿no? Después también se han ido rompiendo como muchos techos, ¿no? Lo que hace 25 o 30 años parecía imposible, se viene consiguiendo después. Y cosas como, por ejemplo, la organización del Vía Crucis. Yo recuerdo siempre, pongo ese ejemplo, que tanto trabajo costó y al final pues termina siendo una cosa como instaurada, instituida y casi... Y uno de los grandes actos cofrades comunes de la ciudad, ¿no? Es un elemento muy importante. También, verá, juzgar con los ojos de hoy la etapa, por ejemplo, de Jesús Mallado, ¿no? En el entorno de los años 90, ¿no? La etapa de Vicente Romero en el entorno del 2000, aquellas sedes alquiladas donde prácticamente era un cuartito donde, a la sede que tenemos hoy, a las actividades que tenemos hoy, al ritmo casi frenético que tiene el Consejo hoy. Date cuenta también que estamos hablando de una Semana Santa y de unas cofradías
que llegaban a la decena y hoy somos 14. Entonces, han crecido las hermandades, ha crecido también el consejo. Entonces, estamos en aquellos momentos eran diferentes y ahora, bueno, pues hay que multiplicar, tenemos que recoger y multiplicar y creo que es lo que han hecho los presidentes desde entonces, ¿no? Es necesario también que la complicidad con los hermanos mayores, con la Junta Superior, que al final es la que tiene la voz y el mando en todo esto, y sin embargo tú vas a tener casi en tu primer año de mandato una renovación del 50%, he hecho yo las cuentas aproximadamente, de los hermanos mayores que están a punto, o vamos, porque me incluyo entre ellos, a salir de la Junta Superior por términos de mandato. Tenemos dos primeros ahora, que son las hermandades de Miércoles Santo, fíjate qué curiosidad, si no recuerdo mal, San Mateo a primero de año, y creo que Amargura, Rosario y Borriquita también a final de lo que es el curso. Es decir, que en un curso completo, en tu primer año de mandato, el segundo lo vas a comenzar con la mitad de los hermanos mayores nuevos. Y nuevo director espiritual y nueva nueva junta permanente, ¿no? Por lo tanto, el consejo no es una persona, el consejo no son unas mismas personas, sino que el consejo está vivo y al igual que en un momento dado entramos en el consejo, pues salimos, ¿no? ¿Eso conlleva renovación? Claro que conlleva renovación. Yo creo que es un elemento muy importante. ¿Qué queda a partir de ahora? Pues todos esos hermanos mayores que llegan nuevos, porque claro, después de los años que cada hermano mayor forma parte de la Junta Superior y participa en el Consejo, pues un aprendizaje que se va haciendo. Todos esos hermanos aprenderán a llevar adelante el Consejo, ¿no? El Consejo, siguiendo el dicho, el Consejo somos todos. Hablamos del Consejo y se nos viene a la cabeza la permanente, pero realmente sabe que el Consejo somos todos. El Consejo somos la permanente y son también las hermandades y los hermanos mayores. Y poco a poco unos aprenden de otros y al final el consejo va fluyendo y va caminando hacia adelante. Por eso esa renovación que se produce pues va a provocar eso, ¿no? Va a provocar esos cambios y también ese fluir de la historia del consejo. Hemos hablado de Antonio, de cómo te veía ahí. Se puede pensar que hay una continuidad, porque además lo está haciendo durante todos estos años. Pero igual que no se pueden poner los huevos del mismo canasto, cada uno de su padre y de su madre. Sí. y claro, cada uno tiene un carácter, un carisma, una manera de ver las cosas, y que además una vez que eres presidente, eres presidente. O sea, eso es Mira, así. Fernando, yo he conocido a muchos presidentes desde que tengo uso de razón y estoy en las Hermandades de Alcalá, pero evidentemente quien me ha enseñado a ser presidente es Antonio, porque con su saber estar, con su humildad, con su sencillez, con su constancia, con su prudencia, pues te ha enseñado sin enseñártelo directamente, ¿no? Después también tengo una figura que en el mundo, aparte por supuesto de todos los hermanos mayores con los que yo he trabajado a lo largo de estos años, ¿no? Pero una figura que también me ha enseñado mucho a llevar a cabo este cargo, que es mi padre. Mi padre, como bien saben, pues fue durante 8 años hermano mayor de la Virgen del Águila y ese saber estar de mi padre a mí me ha enseñado mucho a la hora de afrontar esto, ¿no? Entonces, verás, ahí está. A partir de ahí, claro, tú recoges una serie de... un consejo con todo lo que conlleva, de actividades, de encuentros, de coordinaciones, de trabajo, recoges todo eso y ahora como le intentas mantener todo lo posible y mejoras, ¿no? Hay un elemento de Antonio que a mí durante todos estos años me ha sorprendido y que ahora me he dado más cuenta que nunca, y es la cantidad de trabajo que de forma callada ha llevado a cabo durante estos 8 años para que no pesara en los hombros de los consejeros. Entonces ahora que uno tiene que afrontar todos esos trabajos, dice, bueno, esto no nos enterábamos. Era trabajo y esfuerzo de Antonio durante todos estos años, ¿no? Entonces es un elemento también que te enseña mucho, ¿no? Ya te digo, el compendio de todas esas personas que te van enseñando, incluso los propios hermanos mayores, ¿no? Porque cuando te sientas en la Junta Superior y te ves rodeado de unas personas de tanta categoría personal, cristiana, humana, pues todo eso va enseñando mucho y te va templando y evidentemente, bueno, ya también, Fernando, tenemos una edad, entonces ya no tenemos la impericia de los adolescentes ni perdemos los nervios de cualquier manera, ¿no? Claro.
eso es una manera también de afrontarlo y de poder llevarlo adelante. Por ejemplo, algunos cambios leves, ¿no? Pero no dejan de ser. Se ha adelantado, por ejemplo, mucho la Eucaristía de inicio de curso, ¿no? Que se hizo prácticamente al comenzar el mes de septiembre, para que además englobara las actividades de otras hermandades, como por ejemplo San Mateo, ¿no? Que comienzan sus cultos. Oye, pues tiene que ser antes para que esto esté dentro de este tema, ¿no? La Junta Superior, que también fue inmediatamente, bueno, a la llegada del verano, y ahí también marcas unas pautas y una manera de trabajar que, bueno, es tu sello, ¿no? Como tú propones, oye, vamos a trabajar de esta manera, quiero que hagáis estas propuestas, y esto se trabaja en la siguiente Junta Superior una vez que ustedes también la hayáis trabajado con vuestras hermandades. O sea, desde el principio marcas ese Claro, camino a seguir, ¿no? Marcas el sello no porque tú quieras cambiar el consejo, ni porque tú quieras inventar la pólvora, como diríamos vulgarmente, ¿no? Sino que marca porque es tu forma de trabajar y es tu forma, es lo que mi formación y mi profesión me da. Y entonces, yo veía, como tú bien decías, ¿no? Empieza el curso, empieza con la Eucaristía, porque no podemos empezarlo de otra manera. Y empieza con esa Eucaristía de inicio de curso que celebrábamos a comienzos de septiembre en la parroquia de Santa María de San Miguel, contando como anfitriona con la Hermandad de la Tercera Palabra, con ese aire de inicio de curso, ¿no? Ahora a mediados de octubre yo ya no tengo sensación de inicio de curso, ya mis alumnos están como decimos, en velocidad de crucero, ya el curso está avanzando, ¿no? Y si empieza el curso, empieza también el trabajo de las hermandades, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues la Junta Superior se reúne y vemos cuáles son los proyectos, cuáles son las ideas que tenemos que afrontar a lo largo de este año y, como tú decías, escuchar la voz de las hermandades, escuchar la opinión de las hermandades, porque, bueno, que tampoco vayamos a ciegas, ¿no? Sino que, evidentemente, 14 hermandades ven más que un solo presidente. Hay nombramientos, hay acciones que marcan mucho, que tienen mucha trascendencia mediática en Sevilla, tú lo bien lo sabes, como es el pregonero, el cartelista y todo este tipo de cuestiones, que además aquí nosotros lo tenemos más que asumido, adelantado y demás, ¿no? Pero bueno, no deja de ser arriesgado, es la primera vez que te pones con tu equipo a hacer. Y ahí habéis jugado a caballos ganadores. José Manuel Moreno Igle, nuestro querido Igle, José Manuel Iglesias como pregonero, y Isidoro Villalba como cartelista de la Gloria, que no deja de sorprender que un artista de la talla de Isidoro estuviera tan en el ostracismo, que no lo estuviéramos teniendo en cuenta para los carteles principales de nuestras hermandades, ¿no? Mira, Fernando, yo llevo los 8 años de Antonio participando en la elección del pregonero y en la elección de los cartelistas. Y al final te das cuenta que todo es un aprendizaje. Y tú vas viendo cómo se eligen y vas viendo qué perfil es más conveniente, qué perfil no lo es, qué persona es más adecuada, y eso te va enseñando. Cuando llega la hora, no es que hayamos apostado a caballos ganadores, es que hemos buscado los mejores. Y hemos buscado los mejores con esa experiencia de estos últimos 8 años y con esa confianza de esta Junta permanente, en la que yo pongo la experiencia encima de la mesa y con la voz y la opinión de todos se eligen, en primer lugar, en la calor del verano, se eligió a nuestro pregonero, que es todo ilusión, está loco de contento. Te puedo decir que ya tiene el pregón casi terminado, que va a ser un pregón pues muy sorprendente y va a ser un pregón desde el corazón, desde ese corazón que entrega a diario a través sobre todo de su música, ¿verdad? Y después, bueno, llegó la hora de la elección de nuestro cartelista de las glorias, el cartelista de la Semana Santa, José María Pedernal, ya se había elegido en los últimos días del mandato de Antonio. Y también ahí fue muy importante la confianza de la Hermandad del Rocío, ¿no? Que es la hermandad que protagonizará este cartel, ¿no? Esa confianza, sobre todo con su hermano mayor y algunos de los miembros de su Junta de Gobierno, de poder decir, pues mira, necesitamos esto, por aquí, esto puede ser más adecuado, hay que estar pendiente de esto, y eso también fue muy importante. Y sale a la palestra un nombre, y yo creo que es un nombre de un artista alcalareño
de un prestigio incontestable, ¿no? Tú decías que no nos habíamos acordado de él para los carteles. Él pintó el primero en 1982, repitió en 1984 el cartel de la Semana Santa. Carteles que para nosotros son icónicos, entre otros motivos, porque son los primeros, claro, de los primeros carteles, ¿no? Y después, bueno, hemos visto carteles suyos del carnaval, de la cabalgata en varias ocasiones, y lo que supone realmente un auténtico cartel, un auténtico anuncio, que es todo lo que supone la puesta en escena de la cabalgata cada 5 de enero, de la cabalgata de Alcalá, que sale de las manos y de la mente creadora, claro, de Isidoro como director artístico de la institución y, por supuesto, y sobre todo principalmente del 5 de enero, con sus carrozas, sus trajes y todo lo que conlleva, ¿no? Llegaba el momento de un cartel de Isidoro, que evidentemente no va a tener las características de aquellos carteles del 82, claro, porque 40 años después hay una trayectoria, hay una solera, claro, hay una preparación y hay una categoría artística que que había pasado desapercibida en los últimos tiempos, y yo creo que con esto se salda también una deuda de justicia, ¿no? Con la figura de Isidoro. En ese sentido, pues el Consejo y la Hermandad del Rocío confiaron en él. Él está tremendamente ilusionado. Claro. A mí me preocupaba mucho el tener que compaginar este cartel con la gran actividad que supone la cabalgata, pero no desconfío en absoluto de la capacidad de trabajo de Isidoro, que, como te decía antes, dormimos un poquito menos y salen las cosas adelante. Pero te decía que no nos acordamos, porque es verdad que tenía esos dos carteles que son icónicos, sí, además, pero no estaba en este ciclo, ¿no?, que se abrió hace unos años, cuando ya se decidió que todos los carteles estaban. Quizás porque le pesaba. Bueno, él ha hecho dos, vamos a buscar, ¿no? Nadie veía, cuando es un artista incontestable, además característico, personalísimo, y la obra de Isidoro se ve, los que conocemos más o menos y hemos visto cosas suyas, perfectamente, ¿no? Esto lleva la firma de Isidoro Villalba, que es muy importante, que todo el mundo no es capaz de hacer eso Fíjate que él ha trabajado recientemente para varias de nuestras hermandades, aquel cartel de la Virgen del Águila sin la Virgen del Águila, donde estaban todos los elementos, ese manto, la torre, las palomas, los jazmines, o aquel cartel del aniversario de la fusión de las Hermandades de la Amargura, ¿no? Un concepto tan abstracto y tan complicado de plasmar que representó magníficamente. Las hermandades no se han olvidado de él, pero es verdad que en este ciclo que empezamos en 2007 y en 2015 para la Gloria, pues faltaban los pinceles de Isidoro, y si Dios quiere, pues en la próxima Pascua de Resurrección la abriremos con el encanto del trabajo de Isidoro sobre la Hermandad del Rocío. Hemos llegado hasta aquí, hasta la actualidad prácticamente, que nos ha llevado, que hemos hablado de la elección del arcipreste, que ha sido hace nada, y hablamos de futuro, ahora de todo lo que se hable. Ya una Semana Santa con absoluta normalidad, ya digamos unos ciclos, bueno, pues como hemos conocido de siempre, y vienen también unos años donde, bueno, hay una serie de efemérides y demás que también le toca algunas veces a las hermandades, y en este caso le toca al Consejo, porque nada más y nada menos, parece que no, son 50 años ya de Consejo el próximo año 2023. El próximo mes de junio se cumplirán 50 años de la primera reunión del Consejo de Hermandades como tal. Antes había habido algunos contactos, algunos movimientos, algunas coordinaciones, como te decía antes, pero el primer acta que está recogido en los archivos del Consejo es de junio del año 1973, para lo cual en el próximo mes de junio se cumplirán 50 años de ese comienzo, ¿no? A partir de ahí, pues están las hermandades, los hermanos mayores, que forman parte de la Junta Superior y la Junta Permanente también, pues estamos esbozando pues un programa posible de actos que ahora mismo, pues me vas a permitir, pero está prácticamente todo muy verde, ¿no? Pues confiamos a final de curso de volver a este plató para contarte todos esos actos, ¿no? Pero una serie de actos que conmemoren dignamente el 50 aniversario de un consejo que no es más que 50 aniversario de Unión de Hermandades, que 50 años cumpliendo ese mandato de Jesús en el Evangelio, que nos dice que todos seamos uno, y las hermandades somos una
cuando nos unimos en el Consejo. Por eso es tan importante la efeméride que celebramos, ¿no? Está la efeméride, pero si no me falla la memoria, ahí ya seguro que tú lo vas a saber mejor que yo, dentro de este mandato también será el 50enario del pregón. Efectivamente, el primer pregón es en el 24, en el 24 se cumple el 50 pregón. La 50 edición 50º pregón, del pregón. Eso es, porque el primero es del 74. Exactamente, hay acontecimientos también eclesiásticos, como es el 2025, bueno, ese año santo jubilar, que ya está nombrado, y además tenemos aniversario de la coronación canónica de nuestra patrona. Aniversario de la Santísima Virgen del Águila. Con todo lo que esto conlleva, es decir, que vamos a tener unos años entretenidos, ¿eh? Y el 50 aniversario de la muerte de nuestro inmortal imaginero, Manuel Pineda Calderón. O sea que van a ser años, como te decía antes, el Espíritu Santo nos ha puesto, nos pone en el camino todos estos elementos que tienen que ser, no tienen que ser celebraciones de grandes actos vacíos, que no sean unos fuegos artificiales que brillan y desaparecen, sino que tienen que ser conmemoraciones muy asentadas y con mucha profundidad y con mucho fondo, ¿no? Y también con la inestimable colaboración y entusiasmo de las hermandades, ¿no? Porque al final es como tú dices, son las que empujan y las que Claro, tienen que decir. Te lo decía antes, nosotros, el Consejo coordina, aglutina y ayuda, pero al fin y al cabo quienes van a celebrar los 50 años del Consejo son las 14 hermandades. Quienes van a celebrar, llegado el momento, el año santo jubilar, será la Iglesia de Alcalá y el conjunto de sus hermandades. El Consejo realmente no celebra nada, el Consejo como permanente no celebra nada, lo celebran las hermandades, lo celebramos el Consejo cuando todos somos parte del Consejo. Se me ha olvidado una cosita que ha sido el primer contratiempo, porque además por unas cuestiones que son ajenas al Consejo, que era una exposición que estaba prevista para esta semana, con un aniversario muy bonito, con ese hermanamiento de la Virgen del Águila con la Hermandad del Dulce Nombre, que no se ha podido llevar efecto. También tenemos los tubos de la calle La Mina en la puerta de la sede del Consejo, no era quizás el momento más adecuado, que lo vamos a hablar aquí la semana que viene, que vamos a tener a las hermandades, Enrique, y era ahí quizás ha sido lo primero que nos hemos encontrado, ¿no? Que no se ha podido llevar a efecto precisamente por cuestiones que no tienen nada que ver con el propio Consejo. La apertura del Museo de las Hermandades en este curso iba a ser, como tú bien dices, esa exposición que iban a organizar las Hermandades del Águila de Dulce Nombre dentro de esos actos que se van a celebrar con motivo del 20º aniversario del hermanamiento de ambas hermandades, ¿no? El acto central se mantiene, que es por supuesto la Eucaristía en el Santuario del Águila y posteriormente la oración en la parroquia de San Sebastián ante las vírgenes titulares de ambas hermandades, pero uno de los actos que se iba a celebrar, que iba a ser esta exposición, bueno, pues antes de que se avanzara más en el diseño de la exposición, pues reunidos con los hermanos mayores vimos que no era lo más conveniente. Verás, no solamente por los tubos, sino porque el tránsito por la calle no es fácil, los tubos además ocupan parte de la acera, entonces hacen más difícil el acceso a la sede del Consejo, ¿no? Confiamos en que para el próximo mes de noviembre, a finales de noviembre, ya esté la calle más despejada. Tenemos además ese compromiso, así nos lo han manifestado las autoridades municipales, y poder comenzar con nuestro Museo de las Hermandades en las próximas Navidades, ¿no? Donde se está también fraguando ahí una exposición en torno, donde las hermandades presenten también su patrimonio en torno a la Navidad. O sea, que hay exposiciones a la vista, sí, durante todo el museo realmente no se desmonta. En el museo están ahora mismo expuestos todos los carteles de la Semana Santa y todos los carteles pictóricos de Gloria, ¿no? De hecho, vamos a tener alguna visita oficial, una visita importante, sobre todo en el mes de noviembre, donde pues podrán pasar por allí a ver nuestro patrimonio pictórico, que afortunadamente pues cada año es mayor, ¿no? Y después, ya te digo, llegado el mes de diciembre, pues queremos producir esa exposición en torno a la Navidad. En eso también habéis hecho mucho hincapié, la anterior Junta Permanente como ahora, de que es una sede, que es un lujo, que es una verdadera maravilla tenerla a disposición de todas y cada una de las hermandades, y afortunadamente han cogido el guante porque se están organizando mucha actividad
dentro de lo que es la sede del Consejo, no la calle La Mina? La planta alta es fundamentalmente el museo perdón, la planta baja, y en la planta baja pues siempre está presentable, como te decía antes, siempre hay algo expuesto, y cuando llega la hora se desmontan esas pinturas para poder montar la exposición que corresponda. Pero la planta alta también tiene muchas posibilidades. No tendría sentido tener una gran sede como la que tenemos para tenerla cerrada. Tenemos un magnífico salón de actos donde ya se han celebrado varias conferencias promovidas por las propias hermandades. Tenemos también salas de pequeñas reuniones donde se han reunido también personas que lo necesitan, grupos de hermandades que lo necesitan, que es un punto de encuentro, como te decía. Allí, por supuesto, está nuestro archivo, está los despachos para poder atender a todo lo que va haciendo falta. Pero la sede, si está vacía de personas, si la sede no tiene vida, no nos sirve para nada. Hemos recibido un gran regalo, porque no podemos llamarlo de otra manera, un gran regalo, y yo creo que el corresponder a ese regalo significa que esa sede tenga vida. Gran parte de su vida es ese Museo de las Hermandades, pero también las hermandades le damos vida con todas esas actividades que de una u otra manera celebramos en la sede, ¿no? No sé si vas a ser de los que te gustan esperar, es decir, a vivir las cosas, porque las cosas evolucionan, no son inamovibles, nada es inmutable, y puede haber puntaditas en un sitio, en otro, en la organización del cartel, Vía Crucis y demás. No sé si vais a ser de la Junta Permanente que vais a esperar a que pase una vez, o como ya tenéis la experiencia, sobre todo tú tienes la experiencia adquirida, lo que haya que cambiar se cambia desde ya. Mira, Fernando, esto tampoco es una cuestión de gusto. Me gusta o no me gusta. Eso por un lado. Por otro, a lo largo de estos años, nosotros hemos ido... Yo hablo de evolución, no de, claro. Una cuestión de gusto. Eso, pero que a lo largo de estos años nosotros hemos ido evolucionando y hemos ido perfilando una serie de actos, una forma de trabajar, una forma de llevar a cabo la labor del Consejo, que en ese sentido de continuidad se trata de seguir evolucionando, seguir manteniendo lo que realmente ha servido y mejorando lo que creemos que casi no lo fue, ¿no? El caso, por ejemplo, de las presentaciones de los carteles, se ha definido un modelo de acto de presentación que está plenamente consolidado y que no se trata más que de continuar por esa senda, ¿no? Personalmente, un elemento del que no te he comentado antes y que en este sentido lo he percibido, ¿no? Cuando cuando formulabas tu pregunta, ¿no? Cuando uno es el vicepresidente o el secretario, bueno, pues siempre, y le toca a uno hablar, pues uno habla porque te da la palabra al presidente, ¿no? Y uno mira hacia atrás y siempre está el presidente, ¿no? Entonces no hay problema, tú tienes el respaldo del presidente. Pero la primera vez que tuve que hablar, ya con el cargo, sentí mucho vértigo. Claro, porque miré para atrás y detrás no estaba Antonio. Entonces, eso ha sido un elemento que me ha marcado en este tiempo, ¿no? No termino de acostumbrarme, porque ya te digo que su magisterio y su personalidad han supuesto mucho para mí. No termino de acostumbrarme, pero bueno, seguimos caminando. Enrique, y es verdad que tú has dicho ya desde el principio que en principio no tienes que cambiar nada ni tachar nada, porque tienes tu capacidad de trabajo y demás, pero tu percepción con las cosas, con las hermandades, porque tú conoces mucho a las hermandades, es verdad que tú eres de la Hermandad de Rosario de Santo Entierro, pero has trabajado con muchas hermandades en muchos ámbitos, sobre todo la parte histórico-artística y demás. Y ahora va a llegar momentos donde quizás tenga que elegir, ¿no? El ser presidente del Consejo. Me gustaría vivir esto de una manera como más personal, pero me toca, ¿no?, ser el presidente del Consejo, ¿no? El hecho de ser presidente del Consejo ya me va a conllevar vivir las cosas de una manera distinta. Por ejemplo, así a bote pronto, yo he estado muchas veces en el palquillo cuando llega nuestra Semana Santa, ¿no? Pero yo he estado siempre, como te decía antes, en un segundo plano. Estar en el primero, pues cuando uno se plantea que llegará el momento en el que le das la bienvenida a la hermandad que corresponda en su día, pues creo que va a ser muy emocionante. Entonces se trata de vivir las cosas de otra manera.
de vivir, de valorar, de emocionarte con esos elementos que te va a traer el nuevo cargo, teniendo en cuenta que es el cargo, pero que ya hemos estado en muchos momentos en los que, hombre, formando parte de la Junta Permanente, que ya estábamos. Ahora, evidentemente, con un paso más adelante, pues las emociones serán otras muchas. Pero bueno, también en Alcalá tenemos asumido la naturalidad de que el presidente del Consejo de Hermandades no deja de ser otro cofrade más, que tiene su cofradía, su hermandad, su estación de penitencia, y me imagino que a eso no vas a renunciar, evidentemente. Fernando, tú sabes que el Domingo de Ramos... Claro, lo saludaré a otra persona, pero tú estarás con tu, el Domingo de con tu Ramos hermandad, claro. recibirá ambas hermandades el vicepresidente, porque el presidente, vistiendo la penitencia de la túnica, pues pasará por delante de su palquillo, pero en ese momento es hermano nazareno y bueno, es un elemento importante, ¿no? Seguro que será también, siempre lo es, pero este año todavía más, será aún más emocionante, porque bueno, tú pasas como anónimo nazareno sabiendo que formas parte de este entramado magnífico que es el Consejo y que es la organización de nuestra Semana Santa y de nuestras hermandades. Yo creo que como, digamos, entradilla está bien, ¿no? O sea, llevamos creo que casi una hora. Podríamos hablar de mucho más. O sea, empezamos diciendo que tú y yo juntamos dos programas. Un programa o dos, pero bueno, he visto que tenemos por delante exposición de Navidad. Bueno, que nos vamos a ver, vamos, que no Sí. vamos a estar bueno, como ajenos. Te digo la de Navidad porque vamos a hablar a corto plazo, ¿no? A medio plazo, claro, ya estamos pensando en las exposiciones Cuaresma, de Cuaresma, ¿no? Que vamos también a intentar llenar de vida ese museo y también cerrar el curso con otra exposición más, ¿no? Pero eso, son muchas actividades, mucho trabajo, pero con mucha ilusión. Entonces, es cuestión de organizarse. Y también llegará el momento de la vehemencia que tenemos las hermandades cuando organizamos la Semana Santa, que a lo mejor no hablamos mucho en el resto del año, y cuando llega esto ahí ya empieza como un poquito ya a cada una a pedir lo suyo y demás, que eso también hay que templarlo y hay que torearlo. Exactamente, ese elemento de la templanza es muy importante. También las hermandades saben pedir lo que realmente necesitan y no se pide gratuitamente, ¿no? Entonces ese elemento también de coordinación, sobre todo el trabajo del plan Varal y del plan Glorias, ¿no? En el que bueno, el ayuntamiento y las partes implicadas, pues yo he percibido en estos años cómo se vuelcan sobremanera, ¿no? Un elemento también muy importante. Las hermandades, pues claro, pedirán todo lo que necesiten y llegaremos hasta donde se pueda llegar, lógicamente. Pues vamos a dejarlo aquí, en esta primer fascículo, que podemos decir. Tenemos muchas cosas que hablar y muchas más. Y te cojo la palabra, Enrique, de que en junio nos sentemos para hacer balance del curso y, si Dios quiere, tener un calendario de actividades para celebrar el cincuentenario del Consejo, que no es una cuestión baladí ni una cosa menor. Es decir, que... Para entonces, como te decía antes, ya estará todo perfectamente definido, podremos empezar a trabajar, podremos anunciar al pueblo de Alcalá y a nuestras hermandades cuál será ese programa de actos y que empecemos a disfrutarlo, claro. Pues muchas gracias por el esfuerzo, que es tarde y que el día es duro y alargado. Esta es una de las partes más donde uno se tiene que organizar y tiene esa capacidad de trabajo. Te agradezco enormemente que hayas estado aquí este ratito y espero que hayas estado a gusto. Mucho, Fernando, yo también te lo agradezco muchísimo porque ha sido un rato muy bueno, como tú sabes que nos gusta a nosotros echar, y lo has dicho al principio, uno no, dos, y ya tenemos el segundo. El segundo ya previsto. Entre medio habrá muchos más. Ha sido el presidente del Consejo. Bueno, si te parece, nos vamos a despedir de este bloque con la Virgen del Rosario, en este caso la Virgen del Rosario de la Hermandad de la Divina Misericordia. Ya hemos visto también la Hermandad del Rosario de los Salesianos también, porque la Virgen estaba preciosa, por cierto, enhorabuena. Y vamos a despedirnos viendo cofradías, como no podía ser de otra manera, con este nuevo sitio donde vimos también a la Virgen del Rosario de Santiago este pasado domingo.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Como ven, muy interesante, mucho contenido, hemos tenido noticias, hemos comentado lo último que ha ocurrido y como, por ejemplo, también recuerden en nuestro bloque informativo, el hermano mayor de la Hermandad de la Divina Misericordia, Rosario de Santiago, pues nos hablaba de que la Virgen va a estar en Besamano. Ya veremos cómo, con qué accesibilidad, pero sí que es verdad que lo que dicen las reglas de las hermandades, con lo cual pues sería en Alcalá prácticamente la primera vez que ya se recupera el culto totalmente normalizado con este tipo de actos. Bueno, pues vamos a seguir contándoles más cosas. Recuerden que la semana que viene vamos a hablar de esa exposición frustrada, pero sí de ese acto de hermanamiento de las Hermandades del Águila y del Dulce Nombre. Hay cultos de la Virgen del Socorro y de la Virgen de la Oliva, está este besamano de la Virgen del Rosario de Santiago. Tenemos elecciones en la Hermandad del Cautivo el próximo fin de semana, no este, sino el que viene, con lo cual, pues el contenido está servido, las cosas de las cofradías de Alcalá que siguen avanzando y muchas más cosas que irán sucediendo durante la semana. Nosotros lo dejamos aquí y nos vamos a quedar con este momento que hemos hablado, uno de los momentos mágicos, uno de los momentos que merecen mucho la pena vivir, ese giro, esa revirá de la Virgen del Rosario desde la calle Alcalá de Ortiz, desde la Cañá hacia la calle Pescadería con la marcha madrugada. Esperemos que lo disfruten. Recuerde que estamos aquí la semana que viene, el próximo jueves, y que nos pueden ver mañana viernes, el próximo domingo también, y a partir del lunes en el canal YouTube de Viva Móvil Televisión. Sean felices, cuídense, hasta la semana que viene.